En Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Bien, estamos ya aquí de regreso en Voces de Esperanza. Recuerden nuestros teléfonos, el 37 47 60 70 42. Márquenos con confianza, mándenos un mensaje. Y se lo repito, 33 47 60 70 42. Y tenemos ya en la línea a Felipe Monroy, quien de la Ciudad de México nos presenta un panorama acerca de las noticias socio-religiosas, las noticias de iglesia y sobre todo desde la doctrina social de la iglesia en cómo las realidades temporales nos exigen una participación activa, no pasiva, de todos los católicos y de todas las personas cristianas y de buena fe que quieran construir paz, que quieran construir una nueva sociedad. Bienvenido, Felipe, te escuchamos. Tu comentario de esta semana. ¿Cómo estás, Román? Amigos de Apostólicos y de Voces de Esperanza, pues como siempre es un placer poder estar compartiendo con ustedes una reflexión que en esta semana viene sobre dos islas y la dinámica que usualmente se genera en derredor de estas de los beneficios económicos que puedan tener estas islas. Y estas islas están distantes no solamente por circunstancias geográficas, sino también por distancias históricas, pero al mismo tiempo están sumamente unidas por las cualidades de escucha que necesitamos, bien lo dicen los cristianos y también los creyentes, las personas de buena voluntad, sobre lo que está sucediendo. Estas dos islas están en el Atlántico. Una es la famosa isla La Española, que hoy condensa dos naciones muy distintas, muy complejas, la República Dominicana y Haití, y la otra es una isla que se encuentra muy al norte del Atlántico, que se llama Groenlandia, y que se encuentra hoy en una circunstancia realmente apremiante debido a los intereses de las grandes potencias económicas respecto a sus bienes y sus beneficios y su utilidad en el comercio internacional. Pero vamos a hablar de cada una de ellas porque las dos, aunque están distantes, ya les decía, geográficamente y también distantes en la historia, pues están padeciendo o padecieron de circunstancias de falta de escucha. Les pongo en contexto. La semana pasada, el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguirrete, se encontró en Valladolid, España. Hizo una visita al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien también es el presidente de la Conferencia del Episcopado Español y es obviamente presidente de la comisión, una comisión singular que vive y sobrevive allá en España, en el Reino de España, la comisión de la causa de beatificación de la reina Isabel de Castilla, conocida como Isabel la Católica. Es una causa de canonización compleja, polémica, que tuvo un gran avance a final de los años 80 y particularmente en 1990, cuando fue presentada toda la biografía canónica, la positio, como se le conoce en el argot católico, de la reina Isabel, en donde se relatan obviamente todas sus peripecias, su historia, pero también su perspectiva religiosa, es decir, sus devociones, su adhesión, su fidelidad al Evangelio. Y fue muy bien recibida en los años 90, en época del Papa Juan Pablo II, y todo el mundo pensaba que el proceso de beatificación seguiría avanzando, porque además hay una cantidad de relatos e historias de favores y milagros que concedidos por intercesión de la reina Isabel, pues allá en el Reino de España. Sin embargo, la causa de beatificación fue súbitamente suspendida. No se dieron muchas argumentaciones por parte del dicasterio, bueno, en aquel entonces de la Congregación para la Causa de los Santos, y no se han dado muchas razones, pero ha estado detenida esta causa desde 1990. La detuvo el Papa Juan Pablo II, la detuvo también el Papa Benedicto XVI, la detuvo también el Papa Francisco, y sin embargo pues hay una comisión ahí en Valladolid muy interesada de seguir adelante con la causa, y ahora el cardenal Carlos Aguirrete
entonces pues manifestó su apoyo como cardenal mexicano a esta causa, que es polémica por lo que justamente coincide en este tema de las islas. La reina Isabel, se sabe, la monarquía española en aquellos entonces, en 1492, 1501 y 1503, pues tuvo noticias de las diferentes riquezas que tenía esta isla, no solamente riquezas materiales superficiales y en el subsuelo de la tierra de esta Antilla Mayor, sino también la riqueza humana que existía en las nuevas tierras, ¿no? en este nuevo mundo, y las decisiones que se tomaron desde muy lejos sobre los destinos que debían tener las personas, los nativos habitantes de la isla La Española, pues fueron sumamente polémicos. Originalmente se le permitió la esclavitud o esclavizar a los diferentes colonizadores españoles, a las personas que ya vivían en la isla. Digo, esto es normal, hay que considerar la época también, no podemos juzgar aquella época con la mirada de nuestra actual circunstancia, y se permitió la esclavitud, el abuso, pero también se permitió una cosa que al día de hoy puede resonar razonable, que es la libertad de la comercialización del trabajo humano entre patrones y trabajadores. Es decir, se dio la facilidad de que los nativos americanos, los nativos de las Antillas, pudieran vender su trabajo al mejor postor, al mejor empleador allá en La Española, en 1501. Estas circunstancias, pues, para nuestra época pues pueden sonar muy ventajosas y muy positivas. Sin embargo, cuando las circunstancias de poder son desiguales, cuando hay alguien que tiene un control tanto militar o de las armas como un poderío diferente, pues estas libertades de vender el trabajo pues se convierten en circunstancias muy adversas, muchas desventajas, y obviamente terminan en esclavitud, una esclavitud aparentemente libre, validada por estas leyes, insisto, decretadas desde muy lejos, desde el reino español en la península, sobre su colonia allí en La Española, en esta isla recién descubierta para el reino español. La reina Isabel, sin embargo, hizo algo que me parece sumamente radical para la época, que además de reconocer esta integridad del nativo americano para poder vender su trabajo, hace algo impensable, decreta la posibilidad de intervención de las autoridades para regular el trabajo o el precio del trabajo de las personas en La Española. Esto es una intervención estatal sobre las garantías individuales o las libertades económicas en la isla de La Española. Esto estamos hablando de 1503. Y por esta acción de intervención del Estado para regular el trabajo en la isla La Española, para evitar la esclavitud derivada de una libertad económica, pues es reconocida como uno de los actos que la reina católica tuvo a favor de la dignidad humana y de la dignidad de los trabajadores. Un tema que, por supuesto, sigue siendo polémico, pero sigue siendo una gran revelación sobre las grandes posibilidades que puede tener el poder para intervenir en las situaciones de desventaja económica y la desventaja social. Bueno, ¿por qué este tema es tan interesante ahora de 1503, de lo que estamos viviendo ahora mismo en Groenlandia? Pues como ustedes saben, el presidente Donald Trump tiene interés de la dominación del territorio de Groenlandia, hoy bajo administración de Dinamarca, y digo esto con claridad, bajo administración, porque las personas que viven en Groenlandia, las que han nacido allí, las que han desarrollado su vida, muchos son inmigrantes por supuesto, pero también hay nativos de esta isla gélida en el norte atlántico, pues consideran que su proceso de independencia de Dinamarca cada vez tendría que ser mayor,
y ahora se encuentran sumidos en una gran inquietud sobre qué tipo de poder los quiere dominar. El interés del presidente Donald Trump, por supuesto, es la dominación de este paso del norte a través del polo para poder generar un comercio muchísimo más ventajoso para los Estados Unidos y al mismo tiempo pues garantizar estos espacios de seguridad militar que tanto importan en estos tiempos de geopolítica adversa. Sin embargo, los que no han sido escuchados, y esto es importante por lo que mencioné el otro caso de la isla española de hace 500 años, lo que no ha sido escuchado son justamente los pueblos que viven allí en Groenlandia, y por eso es tan importante el reportaje que Camilo Barone publicó también esa semana en National Catholic Register, en donde habla con la comunidad católica que existe en la ciudad de Nuuk, ahí en Groenlandia, una comunidad católica pequeña, constituida básicamente por inmigrantes filipinos, que es atendida por un fraile capuchino conventual, el padre Thomas Marsen. Este sacerdote fraile acompaña a esta comunidad, y por supuesto el llamado que hace a la comunidad internacional, todos estos católicos en Groenlandia, el fraile que los asiste espiritualmente, es el reconocimiento de la paz, la tranquilidad y el derecho, sobre todo el derecho de opinión que deben tener los pueblos habitantes de esa localidad, de esa isla, en el destino de sus esfuerzos, en la finalidad de su trabajo, su responsabilidad en su localidad. Es decir, no podemos escuchar exclusivamente lo que sucede en Davos o en Washington o en Copenhague, en Dinamarca o en la Unión Europea, sino que tenemos que escuchar precisamente a las personas que viven y hacen vida en esa isla de Groenlandia, y ahí están estos 300 católicos que son una pequeña comunidad pero sumamente responsable y políticamente participativa sobre la necesidad de que se les escuche en el destino que debe tener esta isla. Son ellos los que están haciendo vida y los que están construyendo la realidad temporal justamente allí en Groenlandia, allí en Nuuk, esta ciudad, en esta gélida isla. Estas dos historias justamente tienen que coinciden o convergen en esta coincidencia sobre lo que el Papa Francisco nos pidió a todos desde el 2016 en sus primeros textos, pero que fue purificando y fue cada vez siendo más crítico. La escucha con el corazón, por supuesto, la tenemos que poner en las periferias y en las realidades de estas localidades. No podemos someter la realidad geopolítica, económica, militar, etcétera, sin considerar a las personas que están haciendo vida en esas localidades. ¿Qué tan diferente pudo haber sido toda esta historia de la colonización, de las decisiones que se tomaron sobre la América de las Antillas, sobre América Latina, si los poderes temporales pudieran haber puesto más atención en lo que los pueblos locales querían decir? No solamente que les impusieran las reglas de la utilización de sus mercancías, de su trabajo, de sus esfuerzos, de sus leyes, sino que también hubieran escuchado al pueblo que allí tenía una razón de ser y se manifestaba. Si aquel entonces la colonización trajo cosas, por supuesto, muy positivas en la interculturación o la interculturalidad de los pueblos, pues también hay que decir que dejó grandes heridas sobre la manera en cómo después se manifestaron los poderes en las diferentes regiones de América. Pues ahora estamos más o menos en el mismo contexto. Si no nos detenemos a escuchar a quienes están haciendo vida, a quienes están en las periferias, viviendo y sufriendo las circunstancias de los poderes temporales externos, como Estados Unidos o la Unión Europea, pues entonces no vamos a poder poner el corazón y el oído y la esperanza allí en donde la gente está haciendo vida y está contando sus historias. Por eso, pues, es muy recomendable el reportaje de Camilo Barone allí en Nuuk, Groenlandia, escuchando a quienes se tienen que escuchar, ¿no? Poniendo el corazón en las personas, en las periferias, en las realidades temporales, en donde se está haciendo vida cristiana,
en serio. Entonces, pues nada, ese es el comentario que quería compartir, mi querido Jorge. Son dos islas separadas por el tiempo y el espacio, pero sumamente unidas en esta necesidad que tiene el ser humano de poner el corazón y la escucha en el prójimo, no tanto en las estructuras, sino en la persona. Sin duda es una mirada que nos presentas, la mirada de ver a las personas, y estas personas necesitan de nosotros esta comprensión, este entendimiento, y con mucho gusto vamos a leer este reportaje de Varona, y te agradecemos muchísimo esta observación tan inteligente que nos haces de cómo relacionar los hechos antiguos con la época actual. Historias que se repiten, situaciones que se repiten, y problemas que exigen de nosotros una respuesta y una actitud. Pues les dejo un gran abrazo y aquí seguimos al pendiente. Claro que sí, un gran abrazo también para ti, Felipe. Bien, vamos a una pausa. Esto es Voces de Esperanza. Ingresa a nuestro sitio web